Eso es lo importantísimo, es lo primordial, ¿ya? Para ir teniendo, ¿cierto? Esta rutina, no perder el hilo, ¿cierto? Y no solamente en esta asignatura, sino en todas. Sí. Es súper importante. Sí. Sobre todo porque yo sé lo que es perder el hilo después de que dejamos de estudiar. Yo también, yo entré a la universidad bastantes años después. Yo no entré después de cuarto medio, inmediatamente. Hubo como 4 o 5 años que pasé después de entrar a la universidad. Entonces, me costó en un principio, así que sé lo que es eso. Sé lo que es eso. Así que no se preocupe, lo entiendo perfectamente. Bien, para que comencemos el día de hoy, ¿cierto? Lunes, ya el último día del mes de mayo, ¿cierto? A 31 de mayo, lunes 31, ya comenzando el mes de junio, ya estamos a mitad de año, ya va quedando poco tiempo, debemos ir avanzando. Y tomando en cuenta las clases pasadas, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Sobre todo lo de la última clase. Revisen sus apuntes. Empirismo, profe. La palabra Empirismo, desconocida ah, para ya. mí. Mm. Cuando estábamos hablando, ¿cierto? Esto de responder a esta pregunta dentro de la filosofía, de, de cómo conocemos las cosas, ¿cierto? Una de ellas a través de solo el uso de la razón, ahí viene el racionalismo, ¿ya? O sea, simplemente nos ponemos a pensar, ¿cierto? A analizar mentalmente las cosas, de ahí viene el racionalismo. El empirismo no, pues el empirismo tiene que ver con el hecho de experimentar las cosas, vivirlas. Ahí me ¿Mm? quedo claro. ¿Ahí le queda más claro? Sí. Excelente. Sí. Exactamente, Romina. Sí. A través de la experiencia, del vivir las cosas. ¿Ya? Después de eso, ¿cierto? Que fue el último que estuvimos viendo en filosofía, nos pasamos, ¿cierto? En la clase pasada a lo que es un poquito la psicología, ¿ya? Nos pasamos a ver otro aspecto, porque según, según lo estudiado hasta el momento por la filosofía, ¿cierto? Hemos estado respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Pero desde la clase anterior a ahora en adelante, nos vamos a centrar un poquito en la persona, ¿ya? En este concepto de persona, en este concepto de ser humano, en este concepto de si la filosofía existe, es gracias a este sujeto que existe, ¿cierto? Y que se hace la pregunta, que somos nosotros mismos. No hay otro ser vivo conocido a este nivel, exceptuando un par de animales por ahí que podríamos decir que, uy, como que el comportamiento pareciera ser un poquito humano, ¿cierto? Recuerden, el delfín es uno, pareciera que los elefantes fueran otro, algunos tipos de primates, ¿cierto? Y eso se ha utilizado en diferentes eh, en diferentes contextos. ¿Ya? En el sentido de que hay animales que se parecen mucho, 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 mucho al ser humano. ¿No? Como por ejemplo el delfín. En uno de los episodios de Los Simpsons, no me acuerdo en qué temporada, no me acuerdo qué capítulo, ¿ya? Supuestamente los delfines iban a dominar el mundo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí lo asimilaban como que el delfín tenía esta capacidad, igual que el ser humano. Hasta el día de hoy, si está comprobado científicamente, hay varios experimentos y resultados que aprecian y nos dicen sobre eso. ¿Ya? Ahora, de cierto modo, vamos a hablar de la persona, ¿ya? Vamos a hablar de la persona porque somos nosotros mismos, ¿ya? Los que producimos todo esto, ¿ya? Y tenemos que comprendernos nosotros mismos. De hecho, muchas veces pareciera que en nuestra propia vida cotidiana nos suceden cosas y nosotros a veces nos preguntamos, ¿y por qué sucede esto? ¿Ya? Es porque queremos encontrarle un sentido a las cosas que vivimos, ¿cierto? Las experiencias que vivimos. ¿Mm?
las cosas que nos suceden. Recuerden, no sé si se acuerdan de la primera clase de filosofía que tuvimos cuando estuvimos hablando de la muerte, ¿cierto? Y tratamos de encontrarle un sentido a eso, ¿cierto? Y tiene que ver con la filosofía. Tratamos, ¿cierto? De decir, ¿qué diablo es esto que estamos viviendo? Todos, obviamente, desde una perspectiva completamente distinta, porque nacemos en familias distintas. Ahora esto lo vamos a ver desde la psicología, ¿ya? Porque es importantísimo conocernos a nosotros mismos. Vamos a encontrar varias respuestas respecto a eso. Y va a haber gente experta, ¿cierto? Gente que se dedica a esto y que nos va a dar ciertas luces. Muchas gracias, mi amor. Y que nos van a dar algunas luces, ¿cierto? Algunas respuestas de cómo ellos vieron, ¿cierto? Cómo ellos comprendieron que éramos nosotros. Ahora, para eso, si ustedes se fijan, ven la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Que es la misma que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a hacer un repaso más o menos grosso, ¿cierto? A grosso modo, ¿cierto? Superficial, bien somero, amplio, por lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Ya? Pero primero para esto, recuerden que en la filosofía estuvimos hablando de algunos objetos, ¿cierto? De las cosas, cómo es que nosotros conocemos, cómo podemos tener la experiencia de, por ejemplo, saber lo que es un computador, un celular, un tazón, la lámpara, la cama, una casa, el mundo, ¿ya? Cosas externas a nosotros, ¿ya? Cosas materiales externas a nosotros. De ahí venía la pregunta del ser de Aristóteles, ¿cierto? En estas 6 categorías, Platón con su alegoría de la caverna, ¿cierto? Con este mito de la caverna, eh, y muchos otros más, no son los únicos, por si acaso. Recuerden que llevamos más de 2000 años acumulando conocimiento. Entonces hay mucha gente que hablaba con respecto a eso. Eso fue lo primero que estuvimos viendo, ¿cierto? Hay otras formas de ver también situaciones, hechos, fenómenos, ¿ya? Corrientes, como por ejemplo en filosofía existe lo que es la fenomenología, y como ustedes lo pueden ver ahí en la misma palabra, ¿cierto? De un suceso también se estudia, ¿ya? No solamente las cosas en sí, sino también los sucesos, los hechos y los fenómenos. Pero desde la clase pasada y de aquí en adelante nos vamos a centrar más que nada en el sujeto, en la persona, en nosotros mismos, ¿ya? Nosotros somos el centro de estudio de estas cosas. Y lo podemos ir viendo en estas 3 perspectivas, por ejemplo, que ustedes están viendo ahora. Ahora, para poder referirnos al sujeto, ¿cierto? A la persona, tenemos que tratar de definirla, entenderla, comprenderla mediante la observación, ¿ya? Entonces, para esta observación, no se extraña. ¿La han visto, no? Aquí hay una escena en Doctor Strange, ¿ya? Que no es solamente aquí, sino que hay muchas otras áreas y aspectos, en donde de cierta manera se utiliza esta metáfora, ¿cierto? Esta idea central de que tenemos que salirnos de nosotros mismos, ¿ya? Tenemos que retrotraernos, ¿cierto? Tenemos que salirnos de lo que nosotros somos para observar nuestro propio fenómeno, ¿cierto? Nuestra propia forma de ser, que es lo que ocurre un poco en esta escena de Doctor Strange, cuando, ¿cierto?, la maestra lo golpea, ¿cierto?, al Doctor Strange y hace que salga el espíritu y ahí dice, ¿y esto qué diablos es? Porque para la ciencia solo existe lo material, ¿cierto? El átomo y energía quizá un poco, pero todo lo material. Entonces, nosotros sabemos que además de lo material existen otros aspectos, ¿ya? Entonces, tenemos que salir de nosotros para poder mirarnos. En este sentido, de estos mismos aspectos, sabemos que tenemos lo biológico, y ahí es donde se centra todo lo material de lo que es la ciencia. Y ahí mezclamos un poquito lo que es la psicología, que es nuestra forma de pensar, lo existencial, o sea, nuestra existencia hoy, ¿ya? El por qué existimos, ¿ya? El sentido de vida,
¿ya? El hecho de que hoy día nosotros estemos compartiendo, por ejemplo, día lunes 31 de mayo, ¿cierto? A las 20:17, que es lo que tengo yo, ¿no? de la tarde o de la noche. eh, ¿Qué tiene que ver el hecho de que nosotros estemos hoy día acá? ¿No? Lo ético que tiene que ver con el aspecto de cómo nosotros nos organizamos, ¿ya? Cómo es que nosotros conversamos, ¿cierto? Lo que entiendo yo, lo que entiendes tú, lo que entiende el compañero que está al lado, ¿ya? En el otro computador, en el otro celular. ¿Qué entendemos, ¿cierto? Por este mundo que estamos viviendo para poder vivir en paz, tranquilo, en armonía, ¿cierto? Apuntando siempre, recuerden, la palabra clave en ética siempre es el concepto de bien, ¿ya? Y de ahí podemos hablar del bienestar, ¿cierto? Podemos hablar del ser bueno, ¿cierto? Que son dos cosas completamente distintas. Se ocupa la misma palabra, ¿cierto? Bien o bueno, ¿ya? Tienen la misma raíz, pero hacen cosas completamente distintas. Lo sociocultural importantísimo, socio, ¿ya? Porque si bien somos seres individuales, ¿cierto? No somos meses, personas que estamos unidas de manera corporal a otra y que de cierta manera podríamos confundirnos, ¿ya? De si soy yo o es el otro, ¿ya? Somos un individuo, pero también somos sociales. Recuerden que desde la concepción, ¿cierto? De cada uno de nosotros está lo social. ¿Mm? Nosotros nacemos precisamente porque son otros los que hacen que nosotros existamos, ¿ya? Nuestros padres. ¿Mm? Gracias a que nuestros padres tuvieron esas relaciones sexuales, nosotros estamos acá. ¿Mm? Bueno, y no hubo ningún otro problema, ¿cierto? Lo sociocultural, ¿cierto? Lo social que somos nosotros, lo individual y social. Y bueno, ¿para qué hablar del ámbito espiritual? ¿Mm? O sea, lo que es trascendente. Muchas personas se hacen la pregunta, o sea, si llevamos 2000, por ejemplo, 2000 años de historia, ¿cierto? Más de 2600, 2500 años acumulando información, ¿cómo es posible que primero existan las personas, que se acumule este conocimiento? O sea, ¿solamente se agota en esto de la vida ahora? ¿Habrá otra cosa más adelante? Quizás hubo otra cosa antes que nosotros, porque obviamente hace 2600 años de historia atrás existieron otros personajes, ¿ya? Y estos personajes han permanecido en la historia porque han aportado a este conocimiento, ¿ya? A lo que nosotros somos. Entonces, ¿habrá algo más allá de esto material? Porque, por ejemplo, no sé si me van a entender esta pregunta. Si la persona muere, o cuando una persona muere, queda el cuerpo acá, ¿cierto? El cuerpo está. ¿Qué es lo que hace que ese cuerpo que está sin vida deje de ser esa persona? Porque esa persona ya no está interactuando, no está viviendo, no está expresando palabras, no está expresando experiencia, ¿ya? ¿Por qué se da ese fenómeno? Si lo material está, po, está su cuerpo, ¿ya? Está lo material. Después se va a transformar, ¿cierto? Obviamente en abono, en comida de otros seres, ¿cierto? Eh, ¿Por qué sucede eso? En ese sentido, muchos van a apuntar al aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque hay algo más. Hay algo que de ese cuerpo hace que exista una persona que pueda hablar. Por ejemplo, en este caso yo. Yo estoy hablando. Si yo estuviese muerto, tratemos de verlo obviamente en esta película. Si yo estuviese muerto, estaría mi cuerpo aquí nomás. Estaría yo así, en aspecto material, ¿cierto? Estaría solamente en esto. Aquí estoy yo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que hace que una persona, por ejemplo, en este minuto, lo que estoy haciendo yo, hable? Trate de enviar un mensaje, ¿ya? Trate de compartir, de comprender con el resto. Algunos lo van a llevar al aspecto espiritual. ¿Mm? Entonces, como ustedes lo ven en la presentación, están estos y otros más. O sea, y eso si lo llevamos a una realidad superior, con uno mismo, ¿no es cierto? Con otros y con la naturaleza, se nos vuelve bastante complejo.
¿no? No es tan simple hablar del ser humano, no es tan simple hablar de una persona. Son muchas cosas, es demasiado complejo, ¿no? Porque son muchos los factores que influyen. Ahora, eso no quiere decir que las personas no lo estén haciendo ni lo quieran hacer, por el contrario, hay que hacerlo. ¿Mm? Y así nosotros vamos a poder estar mejor también con las cosas que nos suceden. Bueno, estas imágenes también las estuvimos viendo en la clase, ¿cierto? Y estuvimos viendo que todos son personas, se caracterizan por ser, claro, los que se ven acá son niños, de distintas culturas, ¿cierto? Distintos incluso rasgos físicos, pero hay factores comunes, po. Todos tienen brazos, ¿cierto? Todos tienen cuerpo, ojos, nariz. Recuerden también lo que estuvimos viendo con Aristóteles, ¿cierto? Se recuerdan con lo del cáncer, ¿m? Que es algo que tenemos que ir trabajando en nuestra vida cotidiana también. ¿M? Ahora, para poder hablar de eso, vamos a tener que centrarnos, salirnos de nosotros mismos, ¿cierto? En este concepto llamado personalidad. Algunos van a hablar de este concepto a través de lo que es lo social, recuerden, ¿cierto? La sociocultural, y lo individual, ¿ya? Van a hacer esta comparación, este análisis de lo que somos cada uno de nosotros, de lo que vivimos a través de lo social y lo individual. ¿Mm? Estuvimos viendo algunos casos, por ejemplo, de personas que, siendo seres humanos, se crían por X motivos, ¿cierto? Se crían, ¿ya? O son criados como animales, o sea, que no llegan a ser personas en sí, son seres humanos, ¿ya? Ustedes los ven ahí, casos conocidísimos, Amal y Kamala, ¿m? Pero no son personas, porque actúan netamente con un comportamiento animal. ¿M? De este niño, ¿cierto? Ruso, ya que estuvimos viendo, de esta mujer mexicana, ¿m? De esta mujer colombiana, Marina Chapman, ¿ya? Que después ha tenido familia, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Y de hecho, el caso lo conocemos de ella porque su hija publicó el libro, una de sus hijas publicó el libro con la historia de la mamá, ¿cierto? Obviamente, porque la mamá era la que quería transmitir esta historia. ¿M? De este, no me acuerdo de qué parte de África es, ¿ya? Pero John Sebunya, ¿m? También, pues, criado con animales en un momento determinado de la vida, pero estas personas después vuelven a ser seres humanos. ¿M? Bueno, el caso de Amal y Kamala no. ¿Ya? Ellos, se les trató un poco de hacerlas volver o que tuvieran este sentido de ser persona, ¿ya? Pero ya era mucho la costumbre que tenían de ser solamente animal. Y eso porque lo vemos, es porque nos hacemos la pregunta de eh, ¿qué es ser ser humano y qué es ser persona? Son dos cosas completamente distintas. Ser humano, ¿cierto? Todos somos seres humanos, pero no todos llegan a ser personas. ¿Mm? Lo veíamos con este caso. Y en la vida cotidiana de nosotros también, desde que nosotros nacemos hasta cierto momento en la vida, nosotros solamente somos deseos, somos el quiero esto, ¿ya? Y por eso la pataleta de los niños en los supermercados, en la calle, porque es puro deseo. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y como no se me satisface esa necesidad, porque es simplemente instintual, reino animal, ¿cierto? Es simplemente el instinto de que yo quiero porque tengo hambre, porque tengo frío, ¿ya? Eso es la primera parte. ¿Ya? Pero después nosotros evolucionamos, de ahí vienen las teorías de evolución de Charles Darwin, ¿cierto? Y de otras personas más, que él no es el original de esa teoría, ¿ya? Pero lo conocemos a él porque él fue el que la inscribió, ¿no? En el registro, lo patentó, entonces lo conocemos a él. Aquí en Chile, casos como eso no están de lado, el más conocido es el de esta señorita llamada Corina Lemunao, ¿ya? Que creo que fue más conocida por la famosa mujer gallina, ¿ya? Creo que fue en la década de los 90 que se conoció ese caso, ¿ya? Aquí en Chile. Aquí en Bueno,
estos son videos que no los vamos a ver obviamente por el tiempo, pero que yo utilizo con los chiquillos para que de cierta manera ellos entiendan esta perspectiva, porque nos estamos observando a nosotros mismos. De hecho, han habido una cantidad tan grande de gente experta o tratando de, de definir estos conceptos, sobre todo el de persona, ¿ya? Que uno de los que más se utiliza, ¿ya? Es el de este sujeto que ustedes ven ahí, en la esquina inferior derecha, llamado Gordon Allport, ¿ya? Que si ustedes leen la definición que está ahí, esa definición él la construyó, ¿ya? Este psicólogo conocidísimo, la construyó en base a estudiar muchas definiciones, ¿ya? De personalidad, ¿ya? Y lo que ustedes ven ahí en texto, ¿ya? Yo se los voy a facilitar de otro modo para la gente que le es más fácil ver mapas conceptuales, entender, por ejemplo, eso mismo que está en el texto ahí, es lo mismo que ustedes ven en este mapa conceptual, ¿ya? Cuando Gordon Allport habla del concepto de personalidad, y por favor vayan anotándolo ahí, vayan o sea, copiar este mapa conceptual es primordial para lo que queremos entender. Eh, Allport nos dice que la personalidad es un conjunto ya entre el temperamento, que lo hemos escuchado por ahí muchas veces, hay mucha gente que habla del temperamento, y del carácter. ¿M? Cuando dicen, oh, el carácter de esta persona es muy fuerte, ¿cierto? O el temperamento es muy fuerte. A veces lo ocupamos como sinónimo. ¿M? Y ahí es donde entramos en error también. ¿Ya? Estos no son sinónimos, ¿ya? Sino que son dos caras de una misma moneda. ¿Ya? ¿Cuál es la moneda? Nosotros, la personalidad. Una cara va a hacer referencia a lo que es el temperamento y la otra cara va a hacer referencia a lo que es el carácter. Cuando hablamos de temperamento, ya ustedes lo están viendo ahí, estamos hablando de lo biológico, de lo material, ya de esa transmisión de información genética, ¿cierto? Entre padres e hijos, o abuelos, padres e hijos. O sea, toda esa información genética se va acumulando en nosotros mismos, ¿ya? La herencia biológica. Por eso se habla de disposiciones afectivas, ¿ya? Lo central en nosotros, y lo vamos a ver más adelante también, cuando hablamos de emoción y sentimientos, por Dios, que muchas decisiones que nosotros tomamos, lo que vamos viviendo en la vida cotidiana, las emociones y los sentimientos, pucha que nos influencian. No solamente para los que de repente nos encerramos solo en esto de ver, no sé, pues las relaciones de pareja, ¿cierto? No es solamente eso, o sea, si estoy con una pareja o no estoy con una pareja, no es solamente por esto afectivo de la pareja, sino con los hijos, con los primos, los hermanos, los amigos. ¿Cuántos de ustedes no hemos, o cuántos de nosotros en realidad, porque a mí también me ha pasado, nos hemos enojado con personas que nosotros creemos que son nuestros amigos y dejamos de relacionarnos? Ahí tomamos una decisión mental de algo que nos pasa porque sentimos en nuestro cuerpo que nos hacen mal, ¿ya? Disposición afectiva. Sentimos cosas en nuestro cuerpo. Eso tiene que ver con la biología, con lo material de nosotros. Esas cosas no son imposibles de cambiarlas, ¿ya? No son imposibles, pero son muy difíciles. Y eso obviamente hace referencia a nuestra constitución corporal, la materia, nuestro cuerpo. Cuando hablamos de carácter, en carácter estamos hablando de hábitos de comportamiento, es decir, cosas que vamos adquiriendo con el transcurso de nuestra vida. ¿M? El temperamento lo traemos desde que nosotros nacemos. ¿M? Pero el carácter nosotros lo vamos adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. Y eso es lo que de cierta manera va a constituir nuestra psiquis, ¿ya? Nuestra mente, nuestra forma de pensar también. Entonces,
Cuando Gordon Allport habla de personalidad, habla de estas dos características, temperamento y carácter. ¿Ya? Esas cositas tenemos que tenerlas clarísimas cuando hablamos de la personalidad de alguien. Por eso, ¿ya? Cuando alguien dice esta famosa frase que erróneamente enunciamos, no, es que él no tiene la personalidad para pararse frente a un curso o frente a personas y hablar de un tema. El error está en que todos tenemos una personalidad, ¿ya? Pero las personalidades son diferentes. El error está que en esta frase decimos que esa persona no tiene personalidad. Y eso es un error garrafal. Todos tenemos personalidad, pero son personalidades diferentes, distintas. Ese es uno de los grandes errores, por ejemplo, hoy día que cometemos, sobre todo nosotros los adultos, con los más jóvenes. Decimos que, no sé, pues este niño, no, es que a este niño le falta personalidad para ponerse frente al curso. Se los digo yo porque lo he escuchado de apoderados, ¿ya? Y de otros profesores cuando, no sé, pues van a evaluar una disertación. De hecho, es tan así que los mismos chiquillos dicen, es que, profe, es que yo no tengo personalidad para esto. Eso es un error. Es un error porque todos tenemos personalidad. Lo que pasa es que la personalidad de esos sujetos es diferente, ¿ya? Es distinta. Y es distinta porque, o sea, desde el inicio es distinta, chiquillos. Cada uno nace en un núcleo familiar distinto. No todos tenemos los mismos papás y las mismas mamás. Entonces, desde ahí ya comienza la diferencia. Ese es uno de los errores. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios respecto a esto, chiquillos? Los escucho. ¿No? Ya, pues. O sea, va a quedarnos Y no más hay que tarde. tener miedo, profe, en Recuerde, consultar. por supuesto, eso precisamente es lo que yo les digo, ¿ya? No duden en preguntar. Recuerden que aquí en la sala de clases nos podemos equivocar, podemos decir comentarios que quizás no tienen razón, ¿ya? Y aquí no vamos a cometer errores, ¿ya? En este aspecto. Aquí no. Sergio, tú levantaste tu mano, cuéntame. Lo que estaba pensando, que, o sea, el hombre le falta mucho por resolver por lo que usted está conversando. Y eso que usted está diciendo de la personalidad, también yo me lo había preguntado alguna vez. Va de acuerdo, como dice usted, dónde se crían las personas y qué tipo de personalidad puede uno sacar o adquirir o cómo abordarla, no sé cómo explicarlo. Por supuesto. Ahora, no lo digo yo. Ojo, lo vuelvo a recordar, no lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen las personas que se dedicaron, ¿cierto?, a responder estas preguntas, a observar estos fenómenos, a mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Aquí ya entramos en lo que es el campo de la psicología, ¿cierto? Las personas que se dedicaron exclusivamente a ver el comportamiento humano, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a conocer algunos, no se preocupen, los vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver algunas teorías psicológicas del por qué nosotros hoy día, por ejemplo, hoy día, ¿por qué hoy día usted, Sergio, es así como es, ¿ya? A su edad, ¿cierto? Y en estos tiempos. ¿Por qué la Romina es así? ¿Por qué el César, la Fabiola, el Oscar, la Jimena, la Jocelyn, la Isa, la Gema, la Maya, la Mila, el Víctor y todos los demás que están en el curso? ¿Por qué somos así? Estas personas nos van a responder, ¿ya? Y nos van a decir, miren, ¿ya? Y nos van a presentar estas teorías. Ahora, el primero de ellos, por eso lo hablo de manera general, el primero de ellos que nos habla con respecto a esas cosas es Gordon Allport, ¿ya? Con este concepto de personalidad. Recuerden que también estuvimos hablando un poco del origen de esta máscara en Grecia, ¿sí? De lo que es el teatro, del presopón, de que, por ejemplo, la película Los Gladiador, ¿cierto? Cuando está
el español, ¿cierto? Este gladiador que casi desafía al emperador, y lo hace un chiquitito, ¿cierto? Fuera del, de este lugar donde se enfrentan los gladiadores, burlándose del emperador, ¿cierto? Porque el gladiador es grande, porque ellos utilizan una máscara, ¿ya? No son sus expresiones, no es como hoy día dentro de lo que es la actuación, ¿cierto? O del teatro, que son los mismos actores quienes representan un personaje, quienes representan con sus caras, sus rostros, estas cosas que vemos. Antes se hacía con máscaras, ¿ya? Una máscara triste, ¿cierto? Una máscara alegre, una máscara de susto, ¿ya? Una, una máscara reflexiva, ¿ya? Se usaban máscaras, a eso se le llamaban presopón, ¿ya? De ahí viene la palabra o el concepto persona. Por eso se personifica una personalidad de un personaje. La unión del lenguaje, de las mismas palabras. Ahora, lo que más vamos a ver, obviamente, y en honor al tiempo, de manera muy somera, muy por la superficie, son a estos tres autores. ¿Los pueden ver? Sí, profe. ¿Viene la Sí, fotografía profe. de estos tres sujetos? Sí. Ya. ¿Alguno de los presentes conoce a alguno de estos que están aquí? No, profe. Al menos yo tampoco, profe, no, Difícilmente. ninguno. Sí. De imagen, muy difícil. Por eso les decía ahora al principio que quería ver sus rostros y que podían prender sus cámaras, ¿ya? Porque a veces manejamos el nombre, pero no lo asociamos con un rostro. Por ejemplo, puede que le haya pasado muchas veces a ustedes. El profe de filosofía, no es lo mismo referirse al profe de filosofía, ¿cierto? Solo con el concepto de profesor de filosofía, que verle el rostro al profesor de filosofía, ¿cierto? Lo podemos identificar, nosotros sabemos quién es él y qué es lo que hace y a qué es lo que se refiere, en el caso ahora particular. Estos personajes que ustedes ven acá, y por eso yo les pedí a ustedes que mostraran sus cámaras para poder conocerlos a ustedes. Estos personajes que ustedes ven acá son psicólogos muy, muy, muy renombrados, tan renombrados que incluso hasta han salido en temas musicales. Como por ejemplo, el primero que ustedes ven en la esquina superior izquierda, ¿ya? Es muy conocido por una frase muy particular en una de las canciones de Ricardo Arjona. ¿Han escuchado de Sigmund Freud? Sí, profe, yo sí. Ya. Para los que han escuchado a Sigmund Freud, o para los que no lo han escuchado a Sigmund Freud, ese sujeto que está ahí en la esquina superior izquierda, él es Sigmund Freud. Este sujeto que está aquí, ese. Perdón. Bueno, y aquí ya vamos a pasar. ¿Ya? Él es Sigmund Freud. Personaje que es muy conocido, ¿ya? Por ser el padre, ¿ya? Del famoso psicoanálisis hoy en día en psicología. Psiquiatras y psicólogos se pasan su vida estudiando el legado que dejó este sujeto, ¿ya? Para poder tratar de mejorar la salud de las personas. Ha sido muy controversial, tanto su vida como también el propio legado, pero en definitiva nos ha ayudado bastante, mucho, mucho, mucho. De hecho, hay cosas que ni siquiera sabemos que son de él, pero las conocemos. ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes hablar de el diccionario de los sueños? ¿Qué significa soñar con agua? ¿Qué significa soñar con un temblor? ¿Que se te cae un diente? ¿Que te muerdes la lengua? ¿Que estás volando? ¿Han escuchado a personas hablar sobre eso? ¿Sobre el Profe, yo he significado de los buscado, sueños? profe, yo he ¿Sí? Sí, buscado profe. los significados. Cuando de repente he soñado cosas raras, lo he buscado en internet el significado, pero el libro no. Ya.
Eso que usted hace, ¿cierto? Buscar el significado de los sueños, es gracias a estos sujetos, po. El primero de ellos, ¿cierto? Uno de los tantos, porque no es el único, ¿ya? También vamos a tener a otros psicólogos, como por ejemplo Carl Jung, ¿ya? Que también es uno de los padres de lo que es el psicoanálisis. Ellos trabajaron esta parte, po. Y la trabajaron porque ellos entendieron que en nosotros o nosotros actuamos, hacemos, decidimos cosas en la vida gracias a ciertas características, ciertas experiencias y cosas que tenemos nosotros mismos, ¿ya? La imagen que ustedes ven ahí del iceberg, ¿ya? Se asemeja mucho a lo que nos dice Sigmund Freud en su teoría. ¿Mm? ¿Cuáles son, por ejemplo, una de las características del iceberg? ¿Qué es lo que nosotros vemos del iceberg? O lo que podríamos ver del iceberg, porque yo no he andado en el mar, entonces no sé. No he visto un iceberg en persona. Si recordamos lo que nos decía Platón, ¿cierto? No es lo mismo ver el iceberg en la imagen que ver el iceberg y estando en el mar, ¿cierto? Ahí mismo. Pero según la imagen que ustedes ven acá, ¿cierto? Del iceberg. ¿Qué vemos del iceberg o qué es lo que se puede ver del iceberg? ¿Es todo el iceberg? Solo la punta del iceberg. Solo vemos una estructura, solo vemos una parte de este, ¿ya? En el psicoanálisis nos hablan de eso. Exactamente, Felipe. Esa es la frase que Ricardo Arjona dice en una de sus letras, ¿cierto? Ayúdame, Freud, ¿cierto? Imagínense, o sea, cómo fue de tan grande el legado de lo que este sujeto hizo, ¿ya? Que ha salido en frases como de artistas, po. ¿Mm? Entonces, lo vemos ahí. Y aquí ya nos ponemos un poquito más complejo, ¿ya? Un poquito más complejo, porque cuando hablamos de Sigmund Freud habla de 6 conceptos bases, ¿ya? Fundamentales. Él hablaba de la conciencia. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la conciencia cuando decimos que nos damos cuenta de lo que estamos viviendo? ¿Ya? Lo tenemos presente, el que estamos viviendo. O sea, ahora nosotros estamos conscientes que estamos a día lunes 31 de mayo, con una cierta cantidad de horas, las 20, pero también hay otro aspecto de esa conciencia. Está el subconsciente y está el inconsciente, ¿ya? Ahora estamos siendo conscientes, pero al mismo tiempo, ¿ya? Existen con la conciencia el subconsciente y el inconsciente. Lo vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? Lo vamos a estudiar. Ahora, esta imagen del super yo y el ello también hacen referencia a lo que somos nosotros. O sea, el super yo, el yo y el ello trabajan junto con el consciente o la conciencia de un sujeto, con el subconsciente de ese sujeto y con el inconsciente de ese sujeto. ¿Mm? Ah, ya no, esta es la escena de una película. ¿Alguien vio la película Focus? Película que es protagonizada por un actor muy conocidísimo de Estados Unidos, gringolandia, que creo que se separó hace poquito, dice la farándula, ¿cierto? Se separó hace poquito de su esposa, que actuó con su hijo en una de las películas, como por ejemplo Después de la Tierra. La primera película en la que trabajó con su hijo fue Will Smith. Muy bien, Karate Kid, ¿cierto? Will Smith. Eh, Protagoniza esta película Will Smith con otra actriz que es la misma que hace de Harley Quinn, ¿cierto? En Escuadrón Suicida. Es una película que habla sobre ellos son ladrones, entonces roban a gente. Pero hay una escena, ¿ya? Y por eso la puse ahí y se la mostraba a los chiquillos, porque aquí él, en la película, explica lo que es el subconsciente. La podríamos ver, no hay ningún problema, para que vayamos también viendo y entendiendo algunos conceptos. Quedó claro lo que es la conciencia, ¿cierto? Ahora estamos conscientes. Lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando, ¿ya? Y estamos poniendo atención a eso,
en este caso, por ejemplo, a mi voz, a lo que yo estoy diciendo, eso es ser consciente. La subconsciencia y el inconsciente son dos cosas distintas. ¿Recuerdan? Cuando nosotros estamos inconscientes, cuando una persona está inconsciente, Cuando uno ¿Está duerme, durmiendo? muy bien, uno de los sucesos en cuando uno está inconsciente es cuando uno está durmiendo. Ahí uno está inconsciente. ¿Ya? ¿Podría haber otra situación en la que nosotros podríamos estar inconscientes, chiquillos? Aparte del dormir. Cuando uno se puede golpear y está inconsciente por unos minutos, no sé. Un Excelente. golpe, un accidente, Cuando- un accidente. Después de un accidente, un suceso o algo, nos desmayamos, ¿cierto? Perdemos el estado de conciencia y pasamos al inconsciente, ¿cierto? Y nos quedamos tendidos en el suelo. ¿Mm? O nos quedamos en blanco, ¿ya? Pegados ahí en blanco, sin movernos, estupefactos. ¿Mm? Ahí estamos en un estado inconsciente. No nos damos cuenta ahí qué es lo que estamos haciendo. Eso, ya, entonces tenemos lo que es el consciente, ¿cierto? Ahora me están escuchando, ¿cierto? Y tenemos el inconsciente, que son esos estados en los que estamos durmiendo, ¿cierto? O estamos desmayados, o en algún suceso donde nosotros no estamos conscientes de lo que estamos viviendo. ¿Mm? Ahora, hay un estado intermedio entre el consciente y el inconsciente, que es el subconsciente. Y para la gente que no entiende qué es el subconsciente, por favor escuchen. Si no se escucha, por favor, díganme, ¿ya? Se escucha. Espera, que no me pasa. Espérenme un poquito, chiquillos. ¿Escuchaban sí la música? No, profe. No. no se Ya, escucha, voy a profe, tener que estamos hacer- subconscientes. Gracias. Ya. No, voy a tener que trabajarlo de otra forma después. Ya se lo voy a tener que, voy a tener que ver de otra No se forma. escucha nada, solamente se ve. Ya. Pero para los que han visto esa película se van a recordar de esa escena, ya que es la escena, lo voy a buscar para la próxima clase, chiquillos, ya se los voy a mostrar ahí. Que es una escena en donde ellos están en un... Eso solo, simplemente para ver lo que es el concepto ya de consciente, inconsciente, entender esta teoría psicológica de la personalidad en Sigmund Freud. ¿Ya? Y lo vamos a ver. Algo ya estuvimos viendo que tiene que ver con los sueños, el significado de los sueños. ¿Por qué él habla de los sueños? ¿Ya? ¿Cuál es el sentido que este sujeto hable de los sueños? ¿Mm? Lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Y vamos a tratar de terminar la próxima clase con lo que Freud y también los otros psicólogos. Recuerden que vimos 3 fotos ahí. Freud y otros 2 más, que yo no le he hecho referencia a su nombre. Uno es Erik Erikson, ¿ya? Y el otro es el conocidísimo, acá en Rancagua hay un colegio con su nombre. El otro psicólogo se llama Jean Piaget. ¿Ya? Por si no lo escucha. Creo que ese colegio queda ahí en Baquedano, ahí cerca del hogar de Cristo, por ahí cerca de esa avenida, por si acaso. El colegio que tiene ese nombre. Sí. Muchas gracias, Felipe. Exactamente, ese es el nombre del activo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario hasta el momento. Buen provecho, Sergio, nomás. Profe, no se le escucha. Gracias, Oscar. Se pueden hacer esas cosas. Podemos comer y estar mirando la clase. ¿Ya? Bueno, a veces mi señora me molesta porque yo no puedo comer chicle y caminar al mismo tiempo. La típica talla esa de que los hombres no podemos hacer más de una cosa a la vez. Bueno, aquí Sergio nos está demostrando que se pueden hacer, que un hombre puede hacer más de 2 cosas a la vez, ¿ves?
No, no, se imaginan, pudiésemos compartir eso así de manera virtual, sería genial. Ya, no sé si alguien quiere comentar con respecto o preguntar algo que no haya entendido hasta el momento con lo que estamos viendo. Mire, esto es para que se den cuenta. Hay gente que estudia toda su vida el legado de este sujeto, de Sigmund Freud. Psiquiatras que se dedican doctorado y siguen estudiando con todo el legado de Sigmund Freud. Aquí le estamos, pucha, ¿qué? ¿1 hora? Y vamos a agregar otra hora por la próxima clase, el día miércoles. Es muy simplista, es súper difícil, ¿ya? Pero lo vamos a intentar. Por eso es que le pregunto si es que ustedes entendieron, comprendieron. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vuelvo a insistir también, hay muchos videos en YouTube, hay harto material que también explican estas cosas, ¿ya? Y la que hemos estado hablando hacia atrás. Ya, entonces, la clase la vamos a dejar hasta acá. Ha sido un gusto y nos estamos viendo el miércoles, ¿ya? Cuídense, que estén bien. Igual, profe. Gracias, Un profe. Buenas gustazo, noches, chiquillos. gracias. Agradecido. Buenas noches, Gracias. buenas noches. Buenas noches, profe. Ya, profe. Buenas noches, cuídense, cuídense. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches.